Amira llegó al palacio del jeque más poderoso de Dubái, cargando a un niño de 3 años, sin saber que ese momento destruiría las murallas que Khalid había construido alrededor de su corazón durante décadas. Lo que acontece después desafiará todo lo que ambos creían sobre el destino, la redención y el amor imposible, y revelará un secreto que cambiará no solo sus vidas, sino el futuro de un reino entero. Una historia que demuestra que el perdón más difícil es perdonarse a uno mismo, y te hará creer nuevamente en los milagros que nacen del dolor. El sol del desierto caía implacable sobre la piel de Amira mientras el taxi se detenía frente a las puertas doradas del Palacio Al-Rashid. Sus manos temblaban, no por el calor sofocante que hacía brillar el pavimento, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. En sus brazos, el pequeño Tariq dormía con esa paz que solo tienen los niños ajenos al caos que los rodea. Sus pestañas largas, proyectando sombras diminutas, sobre mejillas color miel. El conductor la observó por el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y preocupación. Durante todo el trayecto desde el aeropuerto, había notado cómo esta mujer, vestida con ropa occidental, pero con un pañuelo modesto cubriendo parcialmente su cabello negro azabache, había mirado por la ventana con la expresión de alguien marchando hacia su propia ejecución. «Señorita, ¿está segura de que este es el lugar?», preguntó en árabe, aunque el acento británico de Amira sugería que quizás debería hablar inglés. Amira asintió, incapaz de confiar en su voz en ese momento. Pagó la tarifa con billetes que todavía arrugaba nerviosa en su bolsillo, añadiendo una propina generosa que el hombre no esperaba. Mientras descendía del vehículo, el peso del bolso de pañales en su hombro le recordó cada decisión que la había traído hasta aquí, cada mentira piadosa, cada verdad dolorosa, cada noche en vela preguntándose si estaba haciéndolo correcto. Las puertas del palacio eran aún más imponentes de cerca. Intrincados diseños geométricos islámicos brillaban en el metal pulido, y a cada lado, guardias de seguridad con trajes impecables y auriculares la observaban con esa eficiencia silenciosa que habla de entrenamiento militar riguroso. Uno de ellos, un hombre de mandíbula cuadrada con una cicatriz apenas visible cerca de su sien, dio un paso adelante. «Este es un recinto privado», dijo en árabe, su tono educado pero firme como el acero. «¿Tiene una cita con alguien del personal del jeque Al-Rashid?». Amira enderezó los hombros, ajustando a Tariq contra su pecho. El niño comenzaba a despertar, sus ojos color ámbar, exactamente del mismo tono que cierto hombre al otro lado de esas puertas, parpadeando confundidos. «Necesito ver al jeque Khalid bin Rahman Al-Rashid», dijo en árabe perfecto, cada palabra pronunciada con la precisión que su difunta abuela le había enseñado. «Dígale que Amira Haddad está aquí. Dígale». Su voz se quebró apenas. «Dígale que traje a su hijo». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. El guardia de la cicatriz intercambió una mirada rápida con su compañero, una comunicación silenciosa perfeccionada a través de años trabajando juntos. Este tipo de situaciones no eran completamente inusuales. Hombres poderosos atraían todo tipo de reclamos, verdaderos y falsos, pero había algo en la postura de esta mujer, en la forma en que sostenía al niño no como un arma, sino como algo precioso y frágil, que le dio pausa. «Espere aquí», ordenó finalmente, llevándose una mano al auricular mientras se giraba ligeramente. Su voz bajó a un murmullo mientras hablaba con alguien en el interior del palacio. Amira observó cómo el niño en sus brazos finalmente abría los ojos por completo. Tariq la miró con esa confianza absoluta que los niños reservan para las personas que aman, y algo dentro de su pecho se partió en pedazos nuevamente.
Había sido su tía durante 3 años, la única madre que él recordaba, y ahora estaba a punto de entregarlo a un extraño, aunque ese extraño compartiera la misma sangre. «Tía Mira, tengo sed», murmuró Tariq en inglés, su acento británico adorable en su voz infantil. «Lo sé, Habibi», susurró ella, besando su frente mientras sacaba una botella de agua de su bolso. «Solo un poco más, te lo prometo». Lo que Amira no sabía era que en ese preciso momento, 120 metros más allá de esas puertas doradas, en una oficina del 10º piso con vistas panorámicas al Golfo Pérsico, Khalid bin Rahman al-Rashid estaba firmando documentos que transferirían $1.000 millones en activos petroleros, completamente ajeno a que su vida entera estaba a punto de ser demolida y reconstruida en una forma que jamás podría haber imaginado. Khalid no levantó la vista cuando su asistente personal, Rashid, entró sin llamar, un privilegio que solo él tenía después de 20 años de servicio leal. Continuó escribiendo su firma con esa caligrafía árabe fluida que había perfeccionado en internados suizos, mientras Rashid esperaba con esa paciencia infinita que lo hacía invaluable. «¿Las acciones de Singapore han cerrado?», preguntó Khalid sin levantar la mirada, su voz profunda teñida con el más ligero acento árabe. El tipo que las escuelas británicas de élite nunca logran borrar completamente. «Sí, Su Excelencia, pero hay otra situación que requiere su atención inmediata». Algo en el tono de Rashid hizo que Khalid finalmente levantara la vista. A sus 42 años, Khalid al-Rashid era el tipo de hombre que hacía que las salas de juntas quedaran en silencio cuando entraba. No por su título, aunque ser uno de los jeques más ricos del Medio Oriente ciertamente ayudaba, sino por esa presencia inexplicable que algunas personas poseen. Alto, con rasgos afilados que parecían tallados en piedra oscura, vestía una candura blanca inmaculada que contrastaba con su piel bronceada. Su gutra estaba perfectamente colocado, sostenido por una gal de seda negra que había pertenecido a su abuelo. Pero eran sus ojos lo que más impactaba. Color ámbar claro, casi dorado bajo la luz correcta, capaces de evaluar el valor de una empresa con una sola mirada o de helar la sangre de un oponente con un simple destello de desaprobación. «Rashid, tengo 3 conferencias más esta tarde y una cena con el Ministerio de Mineral Centro. Inversiones, lo que sea, hazlo breve». Rashid, un hombre de 60 años que había visto prácticamente todo en sus décadas sirviendo a la familia al-Rashid, vaciló de una manera que Khalid nunca había presenciado. «Hay una mujer en las puertas del palacio. Dice llamarse Amira Haddad. Dice...». Rashid se aclaró la garganta, eligiendo cada palabra con cuidado quirúrgico. «Dice que trae a su hijo, Su Excelencia». La pluma en la mano de Khalid se detuvo a medio trazo. El silencio en la oficina se volvió absoluto, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado y el distante murmullo del tráfico de Dubái 10 pisos abajo. Lentamente, con movimientos medidos que ocultaban la tormenta comenzando a formarse en su interior, Khalid dejó la pluma sobre el escritorio. «Repite eso. Una mujer llamada Amira Haddad está en las puertas principales con un niño. Afirma que el niño es su hijo. Seguridad dice que el niño tiene aproximadamente 3 años. Y Su Excelencia...». Rashid hizo una pausa, y por primera vez en 2 décadas, Khalid vio algo parecido al asombro en el rostro de su asistente. «El jefe de seguridad dice que el niño tiene sus ojos. Exactamente sus ojos». Khalid se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás, golpeando contra el ventanal que dominaba todo Dubái. Su mente, entrenada para procesar información compleja y tomar decisiones de miles de millones en segundos, se había quedado completamente en blanco. No había tenido un hijo,
Era imposible. Él siempre había sido meticulosamente cuidadoso, precisamente porque un heredero ilegítimo podría destruir las alianzas políticas cuidadosamente construidas que sostenían su imperio. Pero entonces un nombre atravesó la niebla de su shock: Amira Haddad. Y con ese nombre, un torrente de memorias que había enterrado exitosamente durante 4 años explotó a la superficie como petróleo bajo presión. Londres, lluvia fría de noviembre. Una galería de arte en Mayfair, donde había ido solo, porque su hermana Leila insistió en que necesitaba cultivarse más allá de gráficos de acciones. Y allí, de pie frente a una pintura de caligrafía árabe moderna, había visto a una mujer que lo había hecho olvidar respirar. Amira, con un vestido verde oscuro que hacía que su piel brillara, su cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros, y esa sonrisa cuando se volvió y lo atrapó mirándola. Una sonrisa que era mitad diversión, mitad desafío. Le había hablado, primero, algo sobre cómo la obra Deconstructed Verses del Rumi en una crítica al materialismo moderno. Él había respondido y de alguna manera habían terminado en un café cercano, luego en una cena, luego Su Excelencia. La voz de Rashid lo trajo de vuelta al presente. Khalid se pasó una mano por el rostro, un gesto de vulnerabilidad que nunca se permitía en público. 3 meses. Había pasado 3 meses gloriosamente irresponsables con Amira durante ese otoño en Londres. 3 meses, donde no era el jeque Khalid al-Rashid con responsabilidades del tamaño de países, sino solo Khalid, un hombre que podría caminar bajo la lluvia, reír en restaurantes pequeños, hacer el amor en apartamentos modestos sin guardaespaldas esperando afuera. Y luego su padre había muerto. Un ataque cardíaco masivo que lo convirtió en jeque de la noche a la mañana, obligándolo a regresar a Dubái para asumir responsabilidades que había estado posponiendo toda su vida. Le había dicho a Amira que volvería. Había creído que volvería, pero las semanas se convirtieron en meses mientras navegaba las políticas tribales, las expectativas familiares, las alianzas que necesitaba asegurar. Y cuando finalmente intentó contactarla 6 meses después, su número estaba desconectado, su apartamento vacío, su perfil de redes sociales eliminado. Había desaparecido como humo, y él había interpretado su silencio como un mensaje claro. Lo que habían tenido era solo un interludio, nada más. Eventualmente se había obligado a olvidarla, a concentrarse en convertirse en el líder que su pueblo necesitaba. Pero si ella estaba aquí ahora, con un niño, ¿cuánto tiempo hace que está esperando?, preguntó Khalid, su voz recuperando ese tono de mando que hacía que los hombres obedecieran sin cuestionar. 15 minutos, Su Excelencia. Seguridad está esperando instrucciones. Khalid tomó una respiración profunda, forzando su cerebro a funcionar con la lógica fría que lo había convertido en uno de los negociadores más temidos del mundo. Había 3 posibilidades. 1. Esto era un intento de extorsión elaborado usando su pasado con Amira. 2. Amira genuinamente creía que el niño era suyo, pero estaba equivocada. O 3. No permitió que su mente completara ese pensamiento todavía. Tráela a la sala de recepción privada del ala este, solo ella y el niño. Haz que el doctor Hassan venga inmediatamente con un kit de prueba de paternidad. Y Rashid, agregó mientras su asistente se giraba para irse, que esto permanezca absolutamente confidencial. Nadie más puede saber de esto hasta que tengamos respuestas. ¿Entendido? Por supuesto, Su Excelencia. Mientras Rashid salía, Khalid caminó hacia el ventanal, mirando hacia la ciudad que ahora gobernaba.
Dubái se extendía ante él en todo su esplendor imposible. Rascacielos que desafiaban la gravedad, islas artificiales con forma de palmeras, el Burj Khalifa perforando las nubes. Un monumento al poder, de la ambición humana de doblar incluso el desierto a su voluntad. Él había construido parte de esto. Había convertido la herencia de su familia de un negocio petrolero tradicional en un imperio que abarcaba bienes raíces, tecnología, energía renovable. Había navegado cada escándalo potencial, cada trampa política, con la precisión de un cirujano. Y ahora, una mujer de su pasado aparecía con un niño que supuestamente tenía sus ojos. Por primera vez en 4 años, Khalid bin Rahman al-Rashid no tenía idea de qué hacer. Mientras tanto, en la elegante sala de recepción del ala este del palacio, una habitación del tamaño de la mayoría de apartamentos completos, con techos de 3 metros decorados con pan de oro y arabescos intrincados, Amira intentaba evitar que Tariq tocara un jarrón que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. «Tariq, Habibi, ven aquí», lo llamó suavemente, dirigiéndolo hacia un sofá de terciopelo color crema. El niño obedeció, pero sus ojos grandes no dejaban de explorar cada centímetro de la habitación con esa curiosidad infinita de los 3 años. «Este lugar es enorme, tía Mira», susurró con reverencia. «¿Es un castillo?» «Algo así», respondió Amira, su voz tensa. No había contado con lo difícil que sería esto emocionalmente. En su mente había ensayado este momento cientos de veces durante el vuelo de 11 horas desde Londres. Sería fuerte, directa, práctica. Le explicaría la situación a Khalid, establecería un acuerdo para el bienestar de Tariq y luego ¿qué? Volver a su apartamento vacío en Brixton. Continuar con su vida como si no acabara de entregar al niño que había criado como propio durante 3 años. La sola idea hacía que su garganta se cerrara. La puerta se abrió y Amira se puso de pie automáticamente, tirando suavemente de Tariq para que se parara junto a ella. Pero no era Khalid quien entraba. Era un hombre mayor, distinguido, con cabello plateado y modales que gritaban décadas de servicio en posiciones de poder. «Señorita Haddad», dijo Rashid con una reverencia ligera. «Soy Rashid Al-Masrui, asistente personal de su excelencia, el jeque Khalid. Él estará con usted momentáneamente. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Agua, té, jugo para el pequeño?» Amira asintió, no confiando completamente en su voz. «Agua estaría bien. Y quizás jugo de manzana para Tariq, si tienen». Mientras Rashid hacía un gesto discreto hacia alguien, fuera de la habitación, Amira notó cómo sus ojos se deslizaban hacia Tariq con una expresión que no podía descifrar completamente. ¿Curiosidad? ¿Evaluación? ¿Reconocimiento? «El parecido es notable», murmuró Rashid casi para sí mismo, antes de parecer recordar su profesionalismo. «Disculpe, no era mi intención». «Está bien», interrumpió Amira suavemente. «Sé cómo se ve». Un miembro del personal apareció con una bandeja de plata, llevando agua en vasos de cristal tallado y jugo de manzana en un vaso pequeño con un diseño de dibujos animados, el tipo de detalle que revelaba que este palacio estaba preparado para recibir niños a pesar de que Khalid no tenía hijos oficiales. «Todavía no», susurró una voz en su mente. Tariq tomó el jugo con ambas manos, murmurando un gracias educado que Amira le había enseñado religiosamente. Acababa de dar su primer sorbo cuando la puerta se abrió nuevamente. Y esta vez era él. 4 años no habían sido amables con Khalid. Al-Rashid habían sido devastadoramente generosos. Si algo, estaba más guapo de lo que Amira recordaba. Las finas líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y decisiones imposibles. Su mandíbula parecía más afilada
su postura más rígida, como si el peso de un reino entero hubiera presionado toda la suavidad de su ser. Pero sus ojos, esos ojos imposibles color ámbar dorado, seguían siendo exactamente como ella los recordaba. Los mismos ojos que habían mirado con tal ternura mientras le apartaba el cabello del rostro en las mañanas lluviosas de Londres. Los mismos ojos que la habían quemado con pasión en habitaciones oscuras. Los mismos ojos que ahora la estudiaban con la calidez de un bisturí quirúrgico. Y luego, Khalid miró a Tariq. El mundo se detuvo. Amira había imaginado este momento innumerables veces, pero nada la había preparado para la realidad de ver a Khalid al-Rashid, el jeque inquebrantable, el magnate implacable, el hombre que manejaba miles de millones con un gesto, completamente inmóvil, mirando a un niño de 3 años como si estuviera viendo un fantasma. Porque Tariq no solo tenía los ojos de Khalid, el parecido era devastador en su totalidad. La misma forma de la mandíbula, aunque suave con grasa infantil, la misma frente amplia, la misma curva exacta de las cejas. Era como ver una fotografía de Khalid de niño cobrar vida y pararse frente a él. «Dios mío», susurró Khalid en árabe, y Amira se dio cuenta de que ni siquiera se había dado cuenta de que había hablado en voz alta. Tariq, ajeno a la tormenta emocional que acababa de desatar, simplemente miró hacia arriba al hombre alto vestido de blanco con curiosidad infantil sin filtro. «Hola», dijo en inglés, su voz aguda y clara. «Me llamo Tariq. ¿Tú quién eres?». La pregunta, tan simple, tan inocente, golpeó a Khalid como un puñetazo físico. ¿Quién era él? Hace 5 minutos habría respondido con una lista de títulos y logros. Jeque, CEO, billonario, líder. Pero ahora, mirando a este niño pequeño que llevaba su sangre, sus genes, su rostro reflejado en miniatura, de repente no tenía idea de cómo responder a esa pregunta. Amira vio el conflicto jugando a través del rostro normalmente impasible de Khalid, y algo en su pecho se ablandó a pesar de la armadura que había construido alrededor de su corazón. Dio un paso adelante, colocando su mano gentilmente sobre el hombro de Tariq. «Tariq, Habibi, este es un amigo de tía Mira, un amigo muy importante». Los ojos de Khalid finalmente se despegaron de Tariq para posarse en Amira. Y en ellos ella vio un universo de preguntas, acusaciones, dolor, confusión, emociones tan complejas que ni siquiera podía comenzar a desenredarlas. Amira. Su nombre en los labios de Khalid sonó como una oración y una maldición al mismo tiempo. «Necesitamos hablar, Rashid». Se giró hacia su asistente, quien había estado esperando silenciosamente en la esquina. «Por favor, lleva a Tariq a la sala de juegos del ala familiar. Pide que traigan algo de comer, lo que sea apropiado para niños de su edad». «¡No!». La palabra salió de Amira más fuerte de lo que pretendía. Tariq la miró con ojos grandes y ella inmediatamente suavizó su tono, arrodillándose para quedar a su altura. «Tariq, Habibi, ¿recuerdas cómo te dije que íbamos a una aventura hoy?». El niño asintió, sus pequeños dedos aferrándose a su camisa. «Bueno, el señor Rashid aquí va a mostrarte una habitación especial donde los niños pueden jugar mientras tía Mira habla de cosas aburridas de adultos con su amigo. ¿Suena bien?». Tariq miró entre Amira, Rashid y Khalid, con esa intuición inexplicable que tienen los niños para detectar tensiones que no comprenden completamente. «¿Volverás?», preguntó, y la vulnerabilidad en su vocecita partió el corazón de Amira en pedazos. «Por supuesto, mi amor. Te lo prometo, siempre vuelvo, ¿verdad?». Eso pareció satisfacerlo. Tomó la mano de Rashid con la confianza de un niño que nunca había aprendido a temer a los extraños,
y mientras salían de la habitación, se giró para agitar su manita a Amira. «Adiós, tía Amira. Adiós, señor Alto». Y entonces se fueron, y Khalid y Amira quedaron solos por primera vez en 4 años. El silencio era tan denso que Amira podía escuchar su propio corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Khalid aún no se había movido de su posición cerca de la puerta, sus manos apretadas en puños a sus costados, la única señal externa de que no estaba tan completamente en control como su postura sugería. «¿Es mío?», las palabras emergieron como fragmentos de vidrio. «Sí». «¿Estás segura?». «Completamente». «¿Cuánto tiempo lo has sabido?». Amira tomó una respiración profunda, preparándose para la parte más difícil. «Desde que tenía 6 semanas». Algo peligroso cruzó el rostro de Khalid. Algo que hizo que el aire en la habitación se sintiera cargado eléctricamente. 6 semanas, repitió, su voz bajando a un registro que sonaba más amenazante que cualquier grito. «Ha estado vivo durante 3 años y tú has sabido desde que tenía 6 semanas y solo ahora decides informarme de que tengo un hijo». «No es así de simple». «¿No es así de simple?». Khalid se rió, pero no contenía humor, solo un filo afilado y amargo. «Ilumíname, Amira. Ilumíname sobre cómo exactamente mantener la existencia de mi hijo en secreto durante 3 años. No es así de simple». Amira sintió su propia ira burbujeando en respuesta, una ira que había estado hirviendo a fuego lento durante 4 años, alimentada por noches sola en hospitales, facturas médicas que la ahogaban, decisiones imposibles tomadas sin nadie con quien compartir la carga. «¿Quieres saber por qué no te dije?». Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. «¿De verdad quieres saberlo, Khalid?». Él cruzó sus brazos. Cada centímetro, el jeque ahora, imponente, intimidante, acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad. «Exijo saberlo». «Bien». Amira dio un paso hacia adelante, negándose a ser intimidada. «Intenté decírtelo. Cuando descubrí que estaba embarazada, llamé. Tu número estaba desconectado. Envié correos electrónicos. Rebotaron. Traté de contactarte a través de tus oficinas de negocios. ¿Sabes lo que me dijeron? Que el jeque Al-Rashid no acepta solicitudes personales de extraños». Las últimas palabras salieron envenenadas con sarcasmo. Khalid parpadeó. «Claramente no. Esperando eso. Eso es, cuando mi padre murió, tuve que cambiar todos mis contactos personales por seguridad. El protocolo estándar. Pero mis oficinas deberían haber ¿qué, Khalid? Deberían haber pasado el mensaje de una de las probables docenas de mujeres que afirman llevar hijos tuyos. Porque eso es lo que me llamaron, ¿sabes? Cuando finalmente logré pasar, cuando finalmente obtuve a alguien al teléfono que parecía tener autoridad, me llamaron otra cazafortunas. Y me amenazaron con acciones legales si intentaba difamar tu nombre». La mandíbula de Khalid se apretó tan fuerte que Amira podía ver los músculos sobresalir. «Dame nombres. Quien quiera que te dijo eso». «Fue hace 4 años, Khalid. No recuerdo nombres. Solo recuerdo...». Su voz se quebró y maldijo su propia debilidad. «Solo recuerdo estar sola, embarazada, aterrorizada, tratando de alcanzar al hombre que me había dicho que me amaba y ser tratada como basura». Khalid se pasó una mano por la cara y cuando habló nuevamente, algo de la ira había drenado de su voz, reemplazada por algo más complejo. «Nunca recibí ningún mensaje tuyo, te lo juro. Si hubiera sabido...». Se detuvo, porque ¿qué habría hecho? ¿Realmente habría dejado todo para correr de vuelta a Londres? ¿O habría hecho lo que su posición exigía, enviar abogados, negociar acuerdos, mantenerlo todo discreto y manejable? La verdad era que no lo sabía, y esa incertidumbre lo hacía sentir como un extraño para sí mismo.
Pero incluso si mis oficinas te rechazaron, continuó, su tono volviéndose más agudo nuevamente. Han pasado casi 4 años desde entonces. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Y ahí estaba. La pregunta que Amira había estado temiendo. Porque la respuesta requería explicar cosas que la destruirían si las decía en voz alta. Requería hablar sobre su hermana Sara. Requería hablar sobre el accidente. Requería abrir heridas que apenas habían comenzado a formar costras. ¿Sabes? ¿Y qué? No importa, dijo Khalid cuando el silencio se extendió demasiado. Caminó hacia un escritorio antiguo en la esquina. Sacó su teléfono. He hecho venir al doctor Hassan. Traerá un kit de prueba de paternidad. Tendremos respuestas definitivas en 48 horas. Hasta entonces, el Tariq no es mi hijo, soltó Amira de repente, las palabras saliendo en un torrente que no podía detener una vez que comenzó. Es el hijo de mi hermana, Sara. Khalid se congeló. Su teléfono a medio camino de su oído. ¿Qué? Mi hermana Sara, repitió Amira, y ahora que había comenzado, las palabras brotaban como agua de una presa rota. Estábamos juntas esa noche. ¿Recuerdas? La noche que conocimos en la galería. Ella estaba conmigo. Te la presenté. Cabello oscuro, más baja que yo, vestido rojo. Khalid buscó en su memoria y un rostro vago emergió. Similar a Amira, pero diferente. Más joven, con una sonrisa más brillante y menos reservas en sus ojos. Ella estaba enamorada de alguien más en ese momento, continuó Amira, su voz volviéndose mecánica mientras contaba la historia que había vivido, pero aún se sentía irreal. Un hombre llamado Marcus. Pensó que se casarían y luego descubrió que estaba casado, con 2 hijos. Quedó destrozada. ¿Y tú? Ella lo miró y en sus ojos, Khalid vio dolor demasiado profundo para fingir. Tú eras tan amable conmigo, tan atento. Tenías un amigo, ¿recuerdas? Jamal. Vino con nosotros algunas veces. La memoria golpeó a Khalid como un rayo. Jamal al-Saidi, su mejor amigo de la infancia, quien había estado en Londres para negociaciones comerciales. Khalid había bromeado que si él podía robar unos meses de libertad antes de asumir el título de jeque, Jamal también debería darse un respiro del imperio de su familia. Sara y Jamal, dijo lentamente, las piezas comenzando a encajar de formas que hacían que su estómago se retorciera. Ellos se enamoraron, terminó Amira suavemente. Rápido y completamente. Ella dijo que él la hizo sentir hermosa nuevamente después de Marcus. Dijo que él entendía el dolor de decepcionar a las familias que esperaban ciertas cosas. Khalid cerró sus ojos. Jamal, su hermano en todo menos la sangre. El hombre que había estado a su lado cuando enterraron a su padre, quien lo había ayudado a navegar las primeras semanas terribles de convertirse en jeque. Jamal, quien 2 años después se había casado con una prima para cumplir con obligaciones familiares, y quien ahora tenía 2 hijos con una mujer que nunca amó, viviendo una vida de deberes en lugar de pasiones. Jamal regresó a Dubái el mismo día que yo, dijo Khalid, y no era una pregunta. Sí, y Sara descubrió que estaba embarazada 2 semanas después. ¿Él sabía? No. La voz de Amira se endureció. Ella intentó decirle, pasó por el mismo infierno que yo pasé tratando de alcanzarte. Pero para cuando finalmente logró contactarlo, él ya estaba comprometido. Iba a casarse en 3 meses. Ella no quería destruir su vida, así que decidió criarlo sola. ¿Con tu ayuda? La imagen se estaba formando ahora en la mente de Khalid. 2 hermanas, enfrentando embarazos no planeados después de que los hombres que amaban desaparecieran de sus vidas. Sí, yo estaba allí cuando nació Tariq. Estaba allí para todas las noches sin dormir, todas las fiebres, todos los primeros pasos. Sara era una madre increíble, Khalid.
Ella lo amaba tanto. La voz de Amira se quebró completamente y lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a caer. ¿Qué pasó?, preguntó Khalid suavemente, aunque parte de él ya sabía que la respuesta sería devastadora. «Accidente de coche», susurró Amira. «Hace 5 semanas, un conductor ebrio. Sara murió instantáneamente. Tariq estaba con ella, pero salió ileso. Ni un rasguño, como si los ángeles mismos lo hubieran protegido. Pero Sara...» Un sollozo escapó. Sara se fue, y de repente, yo era lo único que Tariq tenía. Khalid sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. No una, sino 2 tragedias entrelazadas, el hijo que nunca supo que existía y una vida perdida que nunca podría recuperarse. «Lo siento», dijo, y las palabras se sintieron patéticamente inadecuadas. «Amira, lo siento mucho. ¿No quieres mis disculpas?». Amira se limpió furiosamente las lágrimas, recomponiendo su armadura pieza por pieza. «Sara me dejó una carta. Me nombró tutora legal de Tariq, pero en esa carta me suplicó que hiciera una cosa, que encontrara a su padre, que le diera la oportunidad de conocer a su hijo. Ella...». Otra respiración entrecortada. Ella dijo que Jamal merecía saber la verdad, incluso si no podía estar en la vida de Tariq. Dijo que ningún niño debería crecer sin saber de dónde viene. Khalid asintió lentamente, comprendiendo finalmente todo el peso de lo que Amira había hecho. «Por eso estás aquí. Por eso ahora. Sí, gasté todo lo que tenía para conseguir abogados que investigaran. Finalmente encontraron a Jamal a través de registros comerciales conectados contigo. Y cuando descubrí que era tu mejor amigo...». Ella se rió sin humor. «Pensé que el universo tiene un sentido del humor retorcido. ¿Has contactado a Jamal?». «No, tú eras más fácil de encontrar. Y pensé...». Vaciló. «Pensé que tal vez, si alguien podría ayudarme a navegar esto de una manera que no destruya por completo su vida, serías tú». La confianza implícita en esas palabras golpeó a Khalid de manera inesperada. Después de todo lo que había pasado, después de desaparecer de su vida, después de que su personal la tratara como una mentirosa, ella todavía había venido a él primero. «No sé si puedo proteger a Jamal de esto», dijo honestamente. «Está casado ahora, tiene niños. Su esposa viene de una familia política muy poderosa. Si sale a la luz que tiene un hijo ilegítimo...». «Lo sé», interrumpió Amira. «Créeme, Khalid, he pensado en esto desde todos los ángulos. Hay 3 vidas en la línea aquí: Tariq, que merece conocer a su padre; Jamal, quien merece saber que tiene un hijo; y la familia de Jamal, que no merece ser destrozada por secretos del pasado. No hay una respuesta correcta. Por eso vine a ti». Khalid caminó hacia las ventanas que daban a los jardines del palacio. Afuera, podía ver palmeras meciéndose en la brisa del desierto, fuentes lanzando arcos de agua que brillaban como diamantes bajo el sol. Todo tan perfecto, tan controlado, tan diferente del caos que ahora invadía su vida. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Esto afecta. Hay tantas ramificaciones. La familia de Jamal, tu situación legal como tutora de Tariq, el futuro del niño». Se giró para mirarla. «¿Dónde has estado quedándote?» «En un hotel cerca del aeropuerto, el Holiday Inn». Khalid casi se rió ante lo absurdo de eso. La madre de su ahijado, de facto, quedándose en un hotel económico mientras su palacio tenía 50 habitaciones vacías. «No, te quedarás aquí, en el ala de invitados, tú y Tariq. No es negociable», agregó cuando vio que ella empezaba a protestar.
Necesito tiempo para procesar esto, para hablar con Jamal, para determinar el mejor camino adelante. Y no puedo hacer eso sabiendo que tú y ese niño están en un Holiday Inn, viviendo de Dios sabe qué ahorros. No necesito tu caridad, Khalid. No es caridad, es lógica. Eres la tutora legal del hijo de mi mejor amigo. Eso te convierte en mi responsabilidad ahora, te guste o no. Algo en el tono clínico, en la forma en que había reducido todo a responsabilidad y lógica, hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Amira. Parte de ella, la parte estúpida que todavía recordaba cómo sus manos se sentían contra su piel, cómo su risa sonaba en habitaciones oscuras, había esperado ¿qué? Exactamente. Que volvería a sentir algo. Pero ese Khalid, el que había caminado con ella bajo la lluvia de 1910, Londres, el que había leído poesía en voz alta en la cama, estaba muerto. El hombre frente a ella ahora era un jeque primero, un hombre segundo. Muy bien, accedió, porque tenía razón. No tenía dinero para estadías prolongadas en hoteles, y Tariq merecía estabilidad. Nos quedaremos, pero solo hasta que esto esté resuelto. Acordado. Khalid presionó un botón en un panel en la pared, y momentos después, Rashid apareció como si hubiera estado esperando justo afuera, lo cual Amira supuso probablemente era exactamente el caso. Prepara la suite Jazmín en el ala este para la señorita Haddad y el niño, instruyó Khalid. Asegúrate de que esté completamente equipada para un niño pequeño, protección para bebés, juguetes apropiados para su edad, todo, y arregla que sus cosas sean recogidas del Holiday Inn cerca del aeropuerto. De inmediato, Su Excelencia. Después de que Rashid se fuera, Khalid miró a Amira con una expresión que no podía descifrar completamente. Una cosa más, dijo. Esto permanece entre nosotros hasta que haya hablado con Jamal. Nadie más puede saber los detalles de por qué estás aquí. Si alguien pregunta, eres una vieja amiga de Londres pasando por Dubái. ¿Entendido? Perfectamente. Estaban de pie a metros de distancia, pero podría haber sido un continente. Extraños conectados solo por el hilo de un niño de 3 años que no pertenecía a ninguno de ellos, pero de alguna manera se había convertido en la responsabilidad de ambos. Debería ir a revisar a Tariq, dijo Amira finalmente, cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Probablemente está preguntándose dónde estoy. Por supuesto, Rashid te mostrará el camino. Mientras ella se giraba para irse, la voz de Khalid la detuvo. Amira. Ella miró hacia atrás. Para que conste, dijo en voz baja, si hubiera sabido que me estabas buscando, si hubiera sabido que estabas embarazada, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Nunca te habría abandonado así. Las palabras se sintieron verdaderas, pero también inútiles. El pasado no se podía cambiar, solo vivir con él. Lo sé, dijo Amira, aunque no estaba segura de si realmente lo sabía. Y luego se fue, dejando a Khalid solo con pensamientos que giraban como dunas de arena en una tormenta. La suite Jazmín resultó ser más lujosa que cualquier lugar donde Amira había vivido. 3 habitaciones, un dormitorio principal con una cama que podría acomodar a 4 personas, una habitación infantil que ya había sido milagrosamente transformada con una cama pequeña con diseño de dinosaurios, y una sala de estar con sofás que probablemente costaban más que el coche que Sara conducía cuando murió. Tariq quedó inmediatamente fascinado con la bañera de mármol, que era lo suficientemente grande como para que nadara en ella. ¿Puedo tomar un baño, tía Amira? Por favor, por favor. Más tarde, Habibi, prometió, aunque la idea de algo tan normal como la hora del baño en un entorno tan surrealista la hacía sentir desconectada de la realidad.
Pasaron el resto de la tarde explorando el palacio bajo la supervisión discreta de Rashid. Los jardines eran vastos, laberintos de setos perfectamente cortados, fuentes con peces koi, incluso un pequeño zoológico personal con pájaros exóticos. Tariq corrió de una maravilla a otra con esa energía infinita de la niñez, mientras Amira lo seguía, sonriendo ante su alegría, incluso mientras su corazón se sentía como plomo, porque cada risa, cada momento de deleite de Tariq le recordaba que pronto podría no ser parte de esto. Si Jamal decidía reclamar a su hijo, si se estableciera custodia, Amira podría convertirse en nada más que una nota al pie en la vida de Tariq, la tía que lo cuidó por un tiempo antes de ser entregado a su verdadera familia. Esa noche, después de que Tariq finalmente se durmiera rodeado de juguetes nuevos que el personal había proporcionado con eficiencia asombrosa, Amira se encontró sola en la terraza de la suite, mirando a Dubái brillar en la distancia como un universo de estrellas atrapadas en la tierra. ¿No puedes dormir?, dio un respingo girándose para encontrar a Khalid de pie en la entrada de la terraza. Había cambiado su candura formal por una versión más casual, y sin su agal, su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente. Se veía más joven así, más parecido al hombre que había conocido en Londres. Podría decir lo mismo, respondió, cruzando sus brazos defensivamente. Khalid se unió a ella en la barandilla, manteniendo una distancia respetuosa. Por un largo momento, simplemente estuvieron allí, dos personas que alguna vez habían compartido todo, ahora navegando el terreno minado de lo que se habían convertido. «Llamé a Jamal», dijo Khalid finalmente. «Le pedí que viniera mañana. Le dije que necesitaba discutir algo urgente, pero no especifiqué qué». El corazón de Amira se aceleró. «¿Y va a venir?» «Jamal. Ella siempre viene cuando llamo. Somos...» Se detuvo buscando la palabra correcta. «Somos hermanos en todo menos sangre. No hay nada que no haríamos el uno por el otro». «Entonces esto va a destruirlo». «Quizás», Khalid admitió, «o quizás le dará algo que no sabía que necesitaba». «Jamal es infeliz, Amira. Ha estado infeliz desde el día que se casó con Laila. Cumple con su deber, sonríe para las cámaras, cría a sus hijos, pero puedo ver en sus ojos que alguna parte de él murió cuando renunció a vivir según sus propios términos. Como renunciaste tú». Las palabras salieron antes de que Amira pudiera detenerlas, y Khalid se giró para mirarla con una intensidad que hacía difícil respirar. «¿Es eso lo que crees? ¿Que renuncié a ti? ¿No lo hiciste? Un momento estábamos haciendo planes para que conocieras a mi familia en las vacaciones, y al siguiente desapareciste de mi vida como humo. Mi padre murió». La emoción repentina en la voz de Khalid la sobresaltó. «¿Sabes lo que es tener 42 años de libertad, de ser solo tú mismo, y luego de repente convertirte en responsable de miles de personas, miles de millones de dólares, alianzas que se remontan a generaciones?» No pude regresar, Amira, no porque no quisiera, Dios quería, sino porque el peso de todo era tan abrumador que apenas podía respirar. Podrías haberte comunicado, una llamada, un correo electrónico, algo. Lo sé. Su voz se suavizó. Lo sé. Y no hay excusa para eso. Y fallé. Dejé que el deber me consumiera tanto que olvidé que había una persona en Londres que merecía más que mi silencio. Hizo una pausa. Para que conste, pensé en ti. Cada maldito día durante meses pensé en ti. Casi volé de regreso una docena de veces, pero siempre había otra crisis, otra obligación, otra razón para esperar solo un poco más. Y para cuando finalmente lo intenté, ya no estabas. «Me mudé», dijo Amira suavemente. «Después de que Sara tuvo a Tariq, conseguimos un apartamento más grande juntas en Brixton, pero conservé mi número de teléfono.
Nunca dejaste un mensaje de voz. Khalid cerró sus ojos. Intenté tu número 3 veces. Siempre iba directo al buzón de voz. Asumí que me estabas bloqueando. Tuve que cambiar de proveedor de teléfono porque el anterior tenía una recepción terrible en el nuevo apartamento. El número era el mismo, pero la configuración del buzón de voz nunca se transfirió correctamente. Se rió sin humor. Así que estabas tratando de contactarme, y yo estaba tratando de contactarte, y el universo se aseguró de que ninguno tuviera éxito. ¿El universo?, repitió Khalid amargamente, ¿o solo nuestra propia estupidez humana? Permanecieron en silencio nuevamente, el peso de años perdidos y oportunidades desperdiciadas colgando entre ellos como un fantasma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Amira finalmente. Ahora, Khalid se giró para mirarla completamente. Le decimos a Jamal la verdad. Y luego descubrimos cómo asegurarnos de que Tariq tenga la mejor vida posible, sin importar lo complicado que se vuelva. ¿Y si Jamal quiere custodia completa? ¿Y si quiere llevarse a Tariq? Entonces haremos lo que sea mejor para el niño. No para nosotros, no para Jamal, no para las apariencias políticas, para Tariq. La forma en que dijo el nombre, con esa mezcla de ternura y determinación, hizo que algo se ablandara en el pecho de Amira. Hoy no querías mirarlo, observó. Cuando entraste por primera, ves, te vi congelarte, te aterró. Khalid no lo negó. ¿Sabes cuántas veces me he imaginado teniendo hijos? 0, nunca. Siempre fue esta cosa abstracta que sucedería eventualmente para producir un heredero. Pero hoy, mirando a Tariq, hice una pausa, buscando palabras. Fue como ver todas las posibilidades que nunca supe que había perdido materializarse frente a mí. Me aterró porque me hizo querer cosas que no puedo tener. ¿Cómo qué? ¿Cómo ser su padre?, dijo Khalid simplemente. Verlo crecer, enseñarle cosas, ser parte de su vida, pero él ya tiene una familia, te tiene a ti y tiene a Jamal, lo sepa Jamal o no. No hay lugar para mí en esa ecuación. Amira giró para mirarlo completamente, viendo vulnerabilidad en su rostro que él normalmente escondía detrás de máscaras de poder y control. Podría ser su tío, sugirió suavemente. Si esto se resuelve de alguna manera sin destruir su matrimonio, tú podrías ser la figura que Tariq conoce. El tío Khalid. El tío Khalid, repitió probando las palabras. Una sonrisa pequeña, triste, tiró de sus labios. Hay algo apropiadamente irónico en eso. El hombre que gobierna un imperio reducido a ser el tío. No hay nada reducido en ello, dijo Amira firmemente. Los tíos son a menudo las personas más importantes en la vida de un niño. Mi tío fue quien me enseñó a leer, quien me defendió cuando mi padre no aprobaba mi carrera, quien estuvo allí en cada momento importante. No subestimes el poder de ser solo un tío. Khalid asintió, algo de la tensión saliendo de sus hombros. Se quedaron así un momento más, conectados por la conversación, pero aún millas aparte en tantas formas. Deberías descansar, dijo finalmente. Mañana será difícil. Lo sé. Amira se giró para irse, luego vaciló. Khalid, gracias. Por no reaccionar peor. Por no simplemente, no sé, llamar a abogados y tratar de quitarme a Tariq o algo así. Él pareció genuinamente sorprendido. ¿Por qué haría eso? Porque tienes el poder de hacerlo, porque eres rico y conectado, y yo soy solo una trabajadora social con ahorros agotados y sin reclamación de sangre sobre Tariq, excepto un papel firmado por mi hermana muerta. Khalid cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos, tomando su mano con ambas de las suyas. El primer contacto físico que habían tenido en 4 años. Su piel aún se sentía cálida, áspera en los lugares correctos, familiar a pesar de todo el tiempo. Escúchame, Amira,
Has criado a ese niño durante 3 años. Lo amas. Él te ama. Eso no es solo un papel, eso es real. Y sin importar lo que pase con Jamal, sin importar cómo se desarrolle esto, prometo que nunca, nunca usaré dinero o poder para quitarte a Tariq. ¿Entendido? Lágrimas picaron en los ojos de Amira, pero esta vez las dejó caer sin vergüenza. ¿Entendido? Él apretó su mano una vez más. Luego la dejó ir. Y mientras se alejaba en la noche, Amira se quedó en la terraza por mucho tiempo después, mirando las luces de la ciudad y preguntándose cómo algo tan roto podría sentirse como comenzar a sanar. A la mañana siguiente llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Amira despertó con Tariq saltando en su cama, demandando ver más del castillo que había explorado el día anterior. Lo llevó a desayunar en un comedor que podría acomodar a 30 personas, donde un chef personal preparó panqueques con forma de dinosaurios que hicieron que los ojos de Tariq se iluminaran. Khalid entró mientras estaban comiendo, vestido con otra candura impecable, su cabello perfectamente peinado hacia atrás. Pero Amira estaba empezando a reconocer las señales de tensión en él. La forma en que sus hombros se mantenían demasiado rígidos, cómo sus ojos escaneaban habitaciones por hábito en lugar de realmente ver algo. «Buenos días», dijo, y su mirada se demoró en Tariq con esa mezcla de anhelo y dolor que Amira estaba empezando a reconocer. «¿Dormiste bien, pequeño?» Tariq asintió entusiasmadamente, su boca llena de panqueque. «La cama es enorme. Tía Amira y yo cabríamos 10 veces. Me alegra escucharlo». Khalid se sirvió café de una cafetera de plata, sus movimientos medidos y controlados. «Amira podría hablar contigo un momento, en privado». El tono dejó en claro que no era opcional. Amira le pidió a uno de los miembros del personal que vigilara a Tariq. Algo que nunca habría hecho una semana atrás, pero que aquí parecía perfectamente normal, y siguió a Khalid a una biblioteca adyacente que olía a cuero viejo y cedro. «Jamal llega en 1 hora», dijo Khalid sin preámbulo. «He estado pensando en cómo manejar esto toda la noche. Hay complicaciones que necesitas entender». «¿Qué tipo de complicaciones?» Khalid se pasó una mano por el cabello, desplazando su perfección cuidadosa. Un gesto que Amira reconoció de Londres como su señal de estrés. La esposa de Jamal, Laila, es la sobrina del ministro del Interior. Su familia tiene conexiones profundas con la familia real. El matrimonio de Jamal con ella fue tanto político como personal. Aseguró contratos gubernamentales para su empresa, solidificó alianzas. Si se descubre que tiene un hijo ilegítimo, podría perder todo, terminó Amira, sintiendo que su estómago se hundía. Potencialmente, en el mejor de los casos, un escándalo masivo. En el peor, divorcio, batallas de custodia por sus hijos legítimos, exclusión empresarial. Todo, su mundo podría colapsar. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que no deberíamos decírselo? No, Khalid fue firme. Tiene derecho a saber, pero necesitamos ser estratégicos sobre esto. Necesitamos presentarle opciones, no solo la verdad cruda. ¿Qué tipo de opciones? Antes de que Khalid pudiera responder, Rashid tocó discretamente en la puerta. «Su excelencia, el jeque Jamal ha llegado». Amira sintió que su corazón saltaba a su garganta. Esto era real. Estaba sucediendo. En cuestión de minutos, el padre de Tariq, un hombre que ni siquiera sabía que Tariq existía, estaría en la misma habitación. «Hazlo pasar al salón privado», instruyó Khalid. Miró a Amira. «¿Lista? ¿Qué se supone que diga? Hola, soy la hermana de la mujer que amaste hace 4 años, y por cierto, ¿tienes un hijo? Déjame manejarlo al principio. Solo sígueme la corriente». No era exactamente tranquilizador, pero Amira asintió de todos modos. El salón privado era más pequeño que los otros.
espacios que había visto, casi íntimo, con sofás de cuero color cognac y paredes forradas de libros. Y de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines, estaba Jamal al-Saidi. Era más bajo que Khalid, pero igualmente bien vestido, su candura color crema complementando su piel color oliva. Cuando se giró al escuchar entrar, Amira vio rasgos agradables, ojos castaños cálidos, una sonrisa fácil que alcanzó esos ojos, líneas de risa alrededor de su boca. Se veía como alguien que reía a menudo, o al menos solía hacerlo, pero cuando su mirada se posó en Amira, esa sonrisa vaciló. Algo cruzó su rostro, reconocimiento, confusión, luego algo parecido al miedo. Amira, susurró, y el nombre sonó como un fantasma volviendo a casa. Amira Haddad. Ella asintió, incapaz de confiar en su voz. Jamal miró a Khalid, luego de vuelta a Amira, y lentamente el color drenó de su rostro mientras las piezas se unían de formas que claramente lo aterraban. «Sara», dijo finalmente. «¿Dónde está Sara?» Y Amira supo, en ese momento, que Jamal al-Saidi nunca había dejado de amar a su hermana. Lo vio en la forma en que dijo su nombre con tanta ternura y anhelo que partía el corazón. Lo vio en cómo sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba una respuesta que claramente temía. «Sara murió», dijo Amira suavemente, decidiendo que la crueldad aquí era mejor que la prolongación. «Hace 5 semanas. Accidente de coche». Jamal se tambaleó físicamente, agarrándose del respaldo de un sofá para mantener el equilibrio. Los sonidos que emergieron de su garganta eran casi animales, dolor crudo destilado en forma audible. «No», susurró. «No, no, no». Se hundió en el sofá, su cabeza en sus manos. Sus hombros temblaban con sollozos que claramente estaba tratando de contener, pero fallando. Khalid se acercó, colocando una mano en el hombro de su amigo, un gesto de consuelo que hablaba de décadas de hermandad. «Jamal, lo siento mucho, hermano. Sé que esto es un shock». «¿Un shock?» Jamal levantó la vista y su rostro estaba destruido, lágrimas corriendo por mejillas que probablemente rara vez las conocían. «La amaba, Khalid. Dios me ayude. Me casé con otra mujer. Tuve hijos con otra mujer, pero nunca dejé de amarla, ni un solo maldito día». Miró a Amira. «¿Sufrió? Al final, ¿sufrió?» «No». Mintió Amira porque los paramédicos habían dicho muerte instantánea, pero ella había visto el cuerpo después y sabía que nadie tenía una muerte tan violenta sin al menos un momento de terror. Pero Jamal no necesitaba cargar con eso. Fue rápido. Jamal la sintió, limpiándose el rostro con manos que aún temblaban. «Intenté encontrarla, ¿sabes? Después de casarme. Lo sé. Qué cosa terrible de hacer. Pero tenía que saber que estaba bien, que había encontrado a alguien que la haría feliz de la forma en que yo no podía. Pero había desaparecido. Ambas habían desaparecido. Nos mudamos», dijo Amira, después de que tú y Khalid regresaran a Dubái. «¿Por qué?» Jamal la miró con ojos que rogaban por respuestas. «¿Fue por mí? ¿La lastimé tanto que tuvo que huir?» Aquí estaba, el momento. Amira miró a Khalid, quien asintió casi imperceptiblemente. «Jamal», dijo Amira suavemente, «¿qué sabes de la vida de Sara después de que te fuiste?» «Nada. Como dije, traté de encontrarla, pero fue como si hubieran sido borradas de la existencia. Nos mudamos porque necesitábamos más espacio», dijo Amira, cada síntoma en palabra, eligiendo cada una con cuidado quirúrgico. «Sara estaba embarazada, Jamal, de ti». El silencio que siguió fue tan absoluto que Amira podía escuchar el zumbido del aire acondicionado en las paredes. Jamal simplemente la miraba fijamente, su cerebro claramente incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué?»,
La palabra salió apenas como un susurro. Tu hijo, dijo Amira, sintiendo lágrimas quemando sus propios ojos. Sara tuvo a tu hijo, un niño. Se llama Tariq, tiene 3 años. Jamal se puso de pie tan bruscamente que casi se tropieza. Su rostro había pasado de pálido a completamente blanco, como si toda la sangre hubiera drenado directo a sus pies. Estás mintiendo, dijo, pero sin convicción. Ella me habría dicho, me habría contactado. Lo intentó, dijo Khalid suavemente, interviniendo. Hermano, créeme, lo intentó. Pero para cuando logró contactarte, ya estabas comprometido. Iba a casarte en 3 meses. Ella no quería destruir tu vida, destruir mi vida. Jamal se rió, pero el sonido era quebrado, histérico. Mi vida ya estaba destruida. Me casé con una mujer que no amo porque era mi deber. Tengo hijos que adoro, pero que me recuerdan cada día el sacrificio que hice. Y ahora me dices que mientras vivía esa mentira, Sara estaba sola, embarazada, criando a mi hijo sin mí. Se giró hacia la ventana, sus manos convertidas en puños a sus costados. Cuando habló nuevamente, su voz estaba cargada de dolor tan profundo que dolía escucharlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Amira miró a Khalid, quien asintió. Está aquí, en el palacio. ¿Quieres conocerlo? Jamal se giró lentamente y en su rostro había un miedo tan crudo que Amira sintió su corazón partirse por él. ¿Y si me mira y ve a un extraño? ¿Y si no le gusto? Jamal, dijo Khalid firmemente, caminando hacia su amigo y agarrando sus hombros. Es tu hijo, lleva tu sangre, y cuando lo veas, entenderás por qué Amira vino directamente a mí. 10 minutos después, Tariq fue traído al salón por Rashid, todavía hablando animadamente sobre los peces koi que había visto en los jardines. Pero cuando entró y vio a los 3 adultos mirándolo con expresiones tan serias, se calló, sus ojitos yendo inmediatamente a Amira. «¿Tía Amira?», dijo en voz baja, acercándose a ella. Amira se arrodilló, tomando sus manos pequeñas en las suyas. «Está bien, Habibi. Ven aquí. Hay alguien que quiero que conozcas». Guió suavemente a Tariq hacia donde Jamal estaba de pie, completamente congelado, mirando al niño con una expresión de asombro absoluto. Porque el parecido era innegable. Tariq tenía los ojos de Khalid, ese color ámbar imposible, pero todo lo demás era puro Jamal. La forma de su nariz, la curva de sus labios, incluso la forma en que su cabello crecía en un remolino en la coronilla. Era como ver una fotografía de Jamal de niño cobrar vida. «Tariq», dijo Amira suavemente, «este es Jamal. Es un amigo muy especial de tu mamá». Tariq inclinó su cabeza estudiando a Jamal con esa franqueza sin filtro que solo los niños poseen. «¿Conociste a mi mamá?», preguntó. «Ella está en el cielo ahora, con los ángeles». El sonido que salió de Jamal fue mitad sollozo, mitad risa. Se arrodilló, poniéndose a la altura de Tariq, y cuando habló, su voz temblaba. «Sí, conocí a tu mamá. Ella era la persona más maravillosa que he conocido». «Lo sé», dijo Tariq con seriedad infantil. «Me lo dijo todo el tiempo. Dijo que yo era su regalo más especial». Jamal extendió su mano, vacilante, como si temiera que Tariq pudiera desvanecerse si lo tocaba. Tocó suavemente la mejilla del niño y cuando Tariq no se alejó, de hecho, se inclinó hacia el toque con la confianza de un niño acostumbrado al afecto, algo en Jamal se rompió completamente. «Ella tenía razón», susurró. «Eres el regalo más especial». Y entonces, haciendo algo que probablemente rompió todos los protocolos de su posición, Jamal al-Saidi, jeque de una de las familias más poderosas de los Emiratos, tomó a su hijo en sus brazos y lloró abiertamente. Tariq
confundido pero naturalmente empático de la manera en que son los niños pequeños, palmeó torpemente la espalda de Jamal. «No llores», dijo. «Tía Amira dice que mamá no querría que estemos tristes. Dice que debemos recordar los momentos felices». Khalid tomó a Amira del codo, guiándola silenciosamente fuera del salón, dándole a Jamal este primer momento privado con su hijo. Una vez afuera, Amira finalmente dejó salir el aliento que había estado conteniendo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dijo Khalid, mirando hacia atrás a través de la puerta entreabierta, donde Jamal seguía sosteniendo a Tariq como si fuera el objeto más precioso del universo. «Ahora todo se vuelve complicado». Y complicado era quedarse corto. Durante las siguientes 2 semanas, el palacio de Khalid se convirtió en el centro de negociaciones que harían que tratados internacionales parecieran simples. Jamal venía todos los días, a veces 2 veces al día, pasando cada momento posible con Tariq. Llevaba juguetes, libros, incluso contrató a un diseñador de parques infantiles para instalar un área de juegos completa en los jardines del palacio. Pero cada noche regresaba a su casa, a su esposa, a sus otros hijos, cargando el peso de un secreto que lo estaba destruyendo por dentro. «No puedo seguir así», dijo una noche, sentado en la terraza de Minnesota, Khalid con un vaso de whisky que no había tocado. Amira estaba allí también, las 3 personas conectadas por el destino de un niño pequeño que dormía en el piso de arriba, ajeno al caos que había creado su existencia. «¿Qué quieres decir?», preguntó Khalid, aunque probablemente ya sabía la respuesta. «Quiero decir que no puedo seguir viviendo esta mentira. Layla merece saber la verdad. Mis hijos merecen conocer a su hermano y Tariq». La voz de Jamal se quebró. «Tariq merece tener un padre que no esté dividido entre 2 vidas. Tu matrimonio no sobrevivirá a esto», dijo Amira suavemente. No era cruel, solo honesto. La familia de Layla es demasiado poderosa, demasiado tradicional. Un hijo ilegítimo será un escándalo, terminó Jamal. «Lo sé, perderé contratos, perderé alianzas, probablemente perderé la custodia de mis otros hijos en el divorcio. Pero Amira, cada noche miro a Layla y veo a alguien que tampoco me ama. Estamos atrapados en una prisión de moho. Respetabilidad que nos está matando a ambos. Quizás esto sea la excusa que ambos necesitamos para finalmente ser honestos». «Oh», interrumpió Khalid, y había algo en su tono que hizo que ambos lo miraran. «Hay otra opción». «¿Cuál?», preguntó Jamal. Khalid tomó una respiración profunda y Amira vio el momento en que tomó una decisión que cambiaría todo. «Yo reclamo a Tariq como mi hijo». El silencio fue ensordecedor. «¿Qué?». Amira fue la primera en recuperar la voz. «Khalid, no puedes...». «Escucha», dijo, levantando una mano. «Soy soltero. No tengo heredero. La adopción en nuestra cultura es perfectamente aceptable. Reclamo a Tariq como mi hijo adoptivo. Hay precedentes históricos para esto en familias gobernantes. Le doy mi nombre, mi protección, mi herencia». «Pero no es tu hijo», protestó Jamal. «No biológicamente, pero podría criarlo. Podría amarlo como mío. Y tú», miró a Jamal intensamente, «tú podrías estar en su vida. Como su tío Jamal, como mi mejor amigo que pasa tiempo aquí constantemente. Nadie cuestionaría eso. Y cuando sea mayor, cuando sea el momento correcto, le diremos la verdad». «Es una locura», dijo Amira, pero su mente ya estaba trabajando a través de las posibilidades. «¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde encajo yo?». Khalid la miró y en sus ojos había algo que hizo que su respiración se atorara. «Tú te conviertes en mi esposa». El mundo se detuvo. «Khalid», empezó Jamal. «No», interrumpió Khalid, sin apartar sus ojos de Amira. «Piénsalo. Es la única solución que protege a todos. Amira y yo nos casamos.
En los ojos del mundo, Tariq es el hijo que adopté de la hermana fallecida de mi esposa. Jamal permanece casado, protege sus otros hijos, mantiene sus alianzas comerciales. Y Tariq consigue lo que más importa, una familia real, un matrimonio falso, dijo Amira, su voz apenas un susurro. ¿Tiene que serlo? Khalid se levantó, caminando hacia ella. Amira, hace 4 años lo que teníamos era real. ¿Quién dice que no podemos encontrar eso nuevamente? Tú, dijo ella amargamente, tú lo dijiste cuando me redujiste a una responsabilidad hace 2 semanas. Estaba asustado, admitió Khalid, aterrorizado en realidad, porque miré a ese niño y vi todo lo que había perdido contigo, todo lo que había renunciado. Y luego te miré a ti y me di cuenta de que todavía siento todo lo que sentí en Londres, todos los sentimientos que enterré porque pensé que tenía que hacerlo. Amira, no te estoy pidiendo un matrimonio de conveniencia, te estoy pidiendo una segunda oportunidad. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Amira ahora. No sé si puedo confiar en esto. No sé si puedo confiar en ti. Entonces dame tiempo para demostrártelo, dijo Khalid suavemente, tomando su mano. No tiene que suceder de la noche a la mañana, pero dame la oportunidad de demostrarte que el hombre que conociste en Londres todavía existe debajo de todas estas capas de deber y responsabilidad. Amira miró a Jamal buscando ¿qué? ¿Orientación? Permiso. Jamal tenía lágrimas en sus propios ojos. Si haces esto, dijo en voz baja, si aceptas este plan insano, te estaré agradecido por el resto de mi vida, porque significa que llegaré a ver a mi hijo crecer, incluso si es desde la distancia. Significa que Tariq tendrá la vida que Sara hubiera querido para él. ¿Y Sara? Preguntó Amira. ¿Qué habría querido para mí? ¿Sara? Dijo Jamal con una sonrisa. Triste. Me dijo una vez que tú y Khalid estaban destinados. Dijo que los había visto juntos y que era como ver que 2 mitades de un alma finalmente se encontraban. Dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de empujarlos de nuevo juntos, lo haría. Amira se rió a través de sus lágrimas. Eso suena exactamente como algo que Sara diría. Se giró hacia Khalid, estudiando su rostro. Este hombre que había sido su primer amor verdadero, su mayor dolor, y ahora posiblemente su futuro. Si hago esto, dijo lentamente, necesito promesas. Promesas reales. Lo que sea, dijo Khalid inmediatamente. Tariq siempre sabe la verdad. Cuando tenga edad suficiente para entender, le decimos todo. Sobre Sara, sobre Jamal, sobre cómo llegamos a ser su familia. Acordado. Jamal es parte de su vida, siempre. No solo visitas, días de fiesta, cumpleaños, todo. Por supuesto, dijo Jamal. Y tú, miró a Khalid intensamente, no vuelves a desaparecer. No más poner el deber por encima de nosotros, sin al menos hablar conmigo primero. Somos socios o no somos nada. Socios, acordó Khalid. Iguales, te lo prometo. Amira tomó una respiración profunda, sintiendo como si estuviera de pie al borde de un acantilado, a punto de saltar hacia lo desconocido. Entonces, supongo que nos vamos a casar. La boda tuvo lugar 6 semanas después. Un asunto íntimo según los estándares reales, con solo 200 invitados en lugar de miles. Amira usó un vestido que mezclaba tradición árabe con elegancia moderna, su hijab bordado con hilos de oro que atrapaban la luz del desierto. Tariq fue el portador de los anillos, tomando su trabajo con seriedad adorable mientras caminaba por el pasillo. Cuando Khalid dijo sus votos, en árabe primero, luego en inglés, para que Amira pudiera entender cada palabra, había lágrimas en sus ojos. Te prometo ser el hombre que mereces, dijo, sosteniendo sus manos. No el jeque,
no el billonario, sino solo Khalid, el hombre que se enamoró de ti en una galería de arte lluviosa y nunca realmente dejó de amarte. Y cuando Amira dijo sus propios votos, habló no solo a Khalid, sino a Tariq, a Jamal sentado en primera fila con su propia familia, a la memoria de Sara que ella sintió flotando sobre ellos como una bendición. Prometo construir una familia desde amor, no obligación. Prometo honrar el pasado que nos trajo aquí mientras construimos un futuro que Sara estaría orgullosa de ver. Esa noche, después de que los invitados se fueron, después de que Tariq fue acostado por Rashid, quien se había convertido rápidamente en su abuelo adoptivo favorito, Khalid y Amira se pararon en el balcón de su habitación compartida, mirando las estrellas del desierto. ¿Arrepentida?, preguntó Khalid suavemente. «Pregúntame en 50 años», respondió Amira, pero estaba sonriendo. Khalid la atrajo hacia él, y cuando la besó, supo a promesas nuevas y segundas oportunidades. Supo a hogar. 6 meses después, Tariq llamó a Khalid Baba por primera vez, sin que nadie se lo pidiera, solo un día durante el desayuno, tan natural como respirar. Khalid había tenido que excusarse de la mesa, abrumado por emociones que no sabía que podía sentir. Y un año después de eso, cuando Amira le dijo a Khalid que estaba embarazada, esta vez planeado, deseado, una promesa de su futuro juntos, encontró a Jamal en los jardines donde estaba enseñando a Tariq a volar una cometa. «Va a tener un hermanito», anunció Tariq con orgullo. «O hermanita, no sabemos todavía». Jamal miró a Khalid y algo pasó entre ellos. Gratitud, hermandad, la comprensión silenciosa de dos hombres que habían encontrado una manera de convertir la tragedia en familia. «Sara estaría feliz», dijo Jamal en voz baja. «Sí», acordó Khalid, «lo estaría». Porque al final, la familia que construyeron no era convencional. Estaba hecha de segundas oportunidades y secretos mantenidos con amor en lugar de vergüenza. Estaba hecha de un niño con 2 padres que lo amaban, uno que lo criaba, otro que lo visitaba pero nunca perdía un cumpleaños. Estaba hecha de una mujer que aprendió a confiar nuevamente y un hombre que aprendió que el poder real no viene de gobernar un imperio sino de abrir tu corazón. No era perfecto, nada verdaderamente humano lo es, pero era amor, real, complicado, imposible, hermoso amor. Y para Tariq, creciendo rodeado de personas que lo adoraban, eso era más que suficiente. Años después, cuando Tariq tenía 17 años y finalmente aprendió toda la verdad sobre Sara, sobre Jamal, sobre cómo Khalid y Amira habían construido una familia de las ruinas de sus propios corazones rotos, no se enojó. En cambio, los abrazó a todos, a Khalid, quien lo había criado, a Amira, quien lo había amado primero, a Jamal, quien había estado allí siempre disfrazado de tío favorito. «Gracias», dijo, «por amarme lo suficiente como para hacer lo imposible». Y en ese momento, mirando al joven que se había convertido, amable, fuerte, seguro de quién era y de dónde venía, Khalid supo que habían hecho lo correcto. El amor siempre encuentra un camino. A veces, ese camino está torcido, lleno de secretos y sacrificios. Pero cuando está construido sobre bases de verdad y gracia, puede sostener cualquier cosa, incluso un imperio, incluso un corazón roto, incluso una familia nacida del dolor más profundo y transformada en la alegría más pura. Porque al final, eso es lo que hacen las segundas oportunidades. Nos dan la posibilidad de reescribir finales que pensábamos que estaban escritos en piedra. Y a veces, solo a veces, nos dan algo aún mejor que lo que habíamos perdido.
nos dan exactamente lo que necesitábamos todo el tiempo. Fin.